Un tema que tiene mucho que ver con algunas cuestiones que habitualmente abordamos en rueda de prensa. La semana pasada el Colegio de Abogados de Santa Fe firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Muy interesante, y lo vamos a charlar con el doctor Carlos Pacheco, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del colegio, y también el secretario del Colegio de Abogados, el doctor Andrés Abramovich. Bienvenido, ¿cómo les va? Gracias, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por venir. A ustedes por invitar. Bueno, un tema que habitualmente hemos charlado, quizá en alguna otra oportunidad, no recuerdo si lo hemos hecho con ustedes, pero que abordamos habitualmente, que tiene que ver con, bueno, muchas veces lo que vemos por parte de las fuerzas policiales, digo, abuso de autoridad, y lo hemos charlado también en la radio el otro día. Sí, decía, efectivamente. bueno, muchas veces los ciudadanos desconocemos cuál es nuestro derecho, que está reglamentado y está claro y es explícito muchas veces, y sin embargo no lo conocemos. Digo, es un poco tendiente a esto el convenio. Sí, efectivamente, como bien marcaba Juani, nosotros semanas atrás hemos suscrito un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe, en aras a que la ciudadanía conozca con mayor profundidad cuáles son sus derechos y garantías. En especial y en particular, en este caso, lo que nosotros propendemos y pretendemos es que todas las comisarías de la ciudad de Santa Fe tengan colgado el cartel con la suscripción del artículo, con la descripción del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de la provincia de Santa Fe, donde conten cuáles son los derechos de los detenidos. Bueno, el doctor Pacheco, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del colegio, que viene trabajando fuertemente en esta cuestión de políticas de fortalecimiento institucional y para brindar sobre todo herramientas a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad para que tengan, en primer lugar, conocimiento de los derechos que le corresponde y, en segundo término, ello lleva a un facilitamiento para el acceso a la justicia. Concretamente, la exhibición del 10 bis, polémico 10 bis. Sí, esto ya viene con vieja historia, digamos. ¿Se acuerda del caso Buglacio? Allá en Buenos Aires estaban los delitos policiales, acá teníamos otro, la reforma, teníamos la procedimiento policial, la ley de procedimiento policial, y se trabajó en esa oportunidad con el doctor Roberto Rosúa, ministro, en la primera gestión, claro, de Obey. Entonces se pudo modificar, que pasaron a ser, en realidad, el 10 bis es una modificación que tiene que ver, primero, estos serían los casos donde se detiene sin orden judicial, cuando hay sospecha o indicios ciertos de que personas pudieran llegar a cometer algún ilícito. De cualquier manera, esa detención, que no es detención sino demora, serían hasta un máximo de 6 horas corridas. Tiene derecho a realizar una llamada a fin de explicar su situación y facilitar su identificación, que a ese solo efecto se los demora. Y además no pueden ser alojadas, por ejemplo, en celda o en lugares donde estén gente que tenga procesos penales o que tenga otro tipo que ver con ilícitos penales. Y además directamente se le hace conocer todos sus derechos y garantías y se le elabora un acta donde específicamente se le ponen las razones de la demora, el horario, la fecha, y si hay testigos, comparecen 2 testigos y firman el acta. A solo ese efecto es. Pero que tiene una larga historia de lucha. Me acuerdo en esa oportunidad estaba la coordinadoras que estaba contra las racias y este tipo de detenciones. Generalmente estas racias han sido espectaculares pero poco eficaces. La hemos tenido en Santa Fe, me acuerdo en una oportunidad en Barrio San Lorenzo, un juez, por supuesto penal, habían realizado la famosa racia en lo que se conocía como el pasillo, y la banda del pasillo. Habían detenido 16 personas, creo que haber sido entre las 6 y las 7 de la mañana, y con resultados totalmente negativos. En general eran personas que se iban a trabajar y bueno, fueron detenidas y por el poco rato también nosotros participamos ahí en ese tema en la gestión y fueron liberadas. Pero que es lo que normalmente se conoce, la detención por portación de cara, y que va directamente a los jóvenes y a determinados sectores de la sociedad. Esto no es lo mismo que un delito que tiene otro tratamiento específico. Esto es para alguien que no realizó nada, que a veces sucede con jóvenes que van a estudiar a la noche, o que vienen de divertirse, o que van a algún espectáculo, que van al cine. Siempre sujeto básicamente a la interpretación del funcionario policial en este caso. Sí. Es decir,
Usted dice, bueno, no tiene que haber datos certeros de la Sí. presunción de una actitud extraña o Sí. cercana a un delito, y muchas veces no existe. Es muy subjetivo. Es lo que se llama Demasiado. el olfato policial. Claro, El efectivamente. olfato policial ha tenido en la provincia de Córdoba, por ejemplo, fallos declarados nulos los procedimientos, a pesar de que el detenido, el demorado, tenía cierta cantidad mínima de droga, porque la jueza consideró que su aprehensión había sido ilegal. Claro, la Teniendo forma de tenerlo, en efectivamente. cuenta que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sancionó a la Argentina por el caso Bulacio, Tal cual. y Aníbal Fernández, en su momento, que era el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, de la Nación, le traslada a las provincias, porque la Comisión sanciona Con la al Estado sanción, Nacional, sí, sí. le dice a las provincias que modifiquen sus leyes orgánicas policiales y sus códigos de faltas. Por la figura del merodeo, había otras figuras también que eran muy polémicas, cosa que la provincia de Santa Fe no hizo, y que de hecho permitió que se detengan a 3 chicos durante la marcha de Santiago Maldonado en Santa Fe por ese artículo, lo cual es muy preocupante, lo dijimos acá, que una gestión progresista no haya trasladado a la policía, a las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, esta idea de que esa figura es inconstitucional. No sé si algún temperamento va a adoptar el colegio, la Secretaría de Derechos Humanos, porque ahí están los chicos, ya están en su casa, salió todo bien, entre comillas, pero fueron Hemos estado legalmente presentes, detenidos. Estuvimos presentes en el acto, ahí tomamos conocimiento del hecho, incluso acompañamos hasta la Ministerio de Seguridad, incluso yo charlé personalmente con el doctor Publio Molina. Pero en realidad tiene otro tipo de connotación, ese tipo de detención, que fue por colocar un cartel pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que evidentemente son cuestiones muy subjetivas y que me parece que hay que trabajarlo. La primera, digamos, la iniciativa nuestra, que alguna vez la hicimos con la Defensoría del Pueblo, porque no existía todavía la Secretaría de Derechos Humanos, fue justamente en la gestión que mencioné hoy del doctor Rosúa, era a través con la Defensoría colocar esos afiches, que dieron un resultado bastante importante, bastante aceptable, digamos. Por lo menos ya los chicos que eran detenidos tenían conocimiento, podían llamar por teléfono. Hoy que el tema del celular se ha masificado, me parece mucho más importante, pero que tiene que también ver con la vida. Por el tema mismo, cuál fue su inicio de toda esta lucha, que fue el caso Bulacio. Recordémoslo, que el chico que aparece muerto en una comisaría después del Festival de los Redonditos Ricota. No digo que eso haya sucedido acá, pero me parece que tiene mucho que ver con la integridad física y con la vida de las personas, de garantizarle y primero porque tienen el libre derecho a circular, como tiene cualquier ciudadano. Y generalmente son presas los jóvenes, yo me acuerdo en épocas que yo era joven, generalmente le esperaban a la salida de los bailes, de las confiterías, o recitales, y llevaban masivamente, donde los resultados siempre eran más espectacular que eficaces. Eficacia generalmente ha sido cero o muy poca eficacia. Y lo mismo ha ocurrido. Y lo mismo pasaba en los barrios, donde ya medio como que psicológicamente la gente estaba preparada, que si salían lo podían llevar. En esa época me acuerdo que le decían la blusa azul. Yo he trabajado mucho en la vecina de San Lorenzo, he colaborado, digamos, cuando era estudiante de abogacía. Y estos casos en esa época eran 24 horas, no era poca cosa. Y todas las dificultades que tienen con relación al trabajo, porque hay gente que se va a trabajar temprano, en esa época quien se iba a las 6 o a las 7 de la mañana y era detenido porque se iba a trabajar a la panadería, a la construcción, al taller o cualquier otro tipo de trabajo. Así que por lo tanto esto es una tarea que viene de hace rato y bueno, ahora empezamos a trabajar en el colegio, pero también no solamente quedarnos con eso, también trabajando en el ámbito educativo, que sería planificando para más adelante que en los colegios y fundamentalmente los EMPA empiecen a trabajar esta cuestión y con los centros de estudiantes. Fundamentalmente, perdóname sí, no, por Héctor, favor, lo que vos habías planteado el otro día en la charla radial,
que lo que se tiene que propender, y por eso es política de Estado provincial, a una mejor capacitación y formación del personal policial. Claro. Si se capacitan adecuadamente en base a ciertos instrumentos, ciertas enseñanzas concretas, creo que no se padecerían todos los inconvenientes que hoy están atravesando, sobre todo los sectores más vulnerables y los chicos a la salida de un boliche, también en una cancha de fútbol, donde muchas veces son víctimas de represión. En segundo término, nosotros no participamos institucionalmente en esta marcha por la aparición de Santiago Maldonado, pero sí hicimos un pronunciamiento público por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Derecho Constitucional y diversos estamentos dentro del Colegio de Abogados, donde solicitamos el pronto y rápido esclarecimiento que desde ya que es responsabilidad de todos los poderes del Estado tener políticas adecuadas tendientes a que el Estado no sea negligente, porque no puede ser que se ordenen medidas judiciales a los 40 días de que se denuncie el hecho. De hecho, cuando fue la cuestión de que se revise el auto o el móvil en que se trasladaba la gendarmería, lo hicieron 40 días después. Eso no puede ocurrir. Tienen que investigarse los hechos cuando ocurren, o por lo menos en el tiempo breve, de manera tal que se llegue a un justo pronunciamiento judicial. Y actualmente, lamentablemente, no ocurre. Por eso, nosotros como institución nos pronunciamos en ese sentido, desde ya, que tengo que dejar aclarado que lo hacemos de manera totalmente ajeno a la política partidaria, sino que como hombres, como mujeres y hombres vinculados al Estado de Derecho, como hombres de justicia, solicitamos este esclarecimiento y que las autoridades de todos los poderes del Estado coloquen el énfasis en la resolución. ¿Ubican la aplicación del 10 bis, lo inscriben dentro de un clima de época? Bueno, Andrés, un poco no quiero opinar desde el punto de vista de político partidario, pero también se está en discusión la aplicación del delito de flagrancia, que es lo que está en discusión ahora en el sur de la Patagonia respecto al caso Maldonado, como una derivación muy secundaria, en realidad lo grave, la desaparición de este muchacho. Pero la flagrancia también le permite al funcionario del Ministerio de Seguridad, en este caso, decirle al gendarme, vaya y pégale un palazo y me libera la ruta. Exacto. Cuando en realidad hubo durante un tiempo, unos 10, 12 años de gestión del kirchnerismo, la idea que el corte de ruta lo resolvía la política, y no lo resolvía ni el juez, ni lo resolvía el Berni, digamos, diciendo manden palo. Más, a pesar de que Berni alguna vez mandó algún palo. Pero había una decisión política de trabajarlo judicialmente y políticamente. La flagrancia también está en discusión en este momento. No sé si lo ven ustedes igual. Sí, comparto con vos. Lo que pasa es que acá en Argentina vivimos en un estado pendular. O sea, no encontramos el justo medio. Y lo que hay que tratar de propender es evitar el abuso de ambas partes, sobre todo, obviamente, de las autoridades del Estado. Tampoco se pueden permitir hechos de violencia, que los hechos de violencia no lo terminan padeciendo los funcionarios públicos, lo terminan padeciendo también los ciudadanos. Por lo tanto, es difícil encontrar el equilibrio y mayor responsabilidad tienen las autoridades, que tienen que velar por la seguridad de todos los individuos y también tienen que garantizar el derecho a la huelga y el derecho al reclamo, al justo reclamo. Pero, reitero, sin violencia, el reclamo sin exceder los límites propios que tiene la garantía del común, del ciudadano, que tampoco merece padecer todos los inconvenientes propios de un conflicto determinado. Obviamente que eso no implica que no hay que ser solidario, al contrario, se puede ser solidario, se puede reclamar, pero dentro de un equilibrio adecuado. Yo en esto, a título personal, diría una frase que dice un periodista por ahí televisivo: el Estado lo que no puede hacer en ninguna de las circunstancias, ni ayer, ni hoy, es comerse al caníbal. Claro. El Estado no es una banda, es la nación jurídicamente organizada. Por lo tanto, tiene que respetar todas las normativas. No es lo mismo. En ese aspecto, coincido con lo que dice el doctor, por supuesto, Ramón. Ni hablar, respetando las reglas. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.